Todo sobre los backups en base de datos. Soy el estudiante Marco Antonio Tintayas Riveros de la materia Gestión y Seguridad en Redes Corporativas. Bueno, ¿te imaginas tener toda tu información en una base de datos y por error o por un virus se eliminan? Tranquilo, hoy te voy a explicar qué medidas tienes que tomar para que no te suceda. ¿Qué son los backups? Los backups son una copia de seguridad o simplemente una copia de datos de tu base de datos. Puedes restaurar en caso de fallos o errores humanos, ciberataques o incluso desastres naturales. ¿Por qué son importantes los backups? Imagina tener una tienda online y de pronto tu base de datos se borra. Sin backups perderás tus productos, tus clientes y hasta tu reputación. Y eso no lo quieres. Bueno, los beneficios serían la protección ante fallos del hardware, software, seguridad frente a ataques informáticos como ransomware, reversión de errores humanos, requisitos legales y normativos. Bueno, los tipos de backups. Existen varios tipos de backups. Aquí te explico los más comunes. Backups completo. Se copia toda la base de datos. Es más lento pero seguro. Backups incremental. Solo guarda los cambios desde el último backup hasta el espacio. Backups diferencial. Guarda los cambios desde el último backup completo. Bueno, el siguiente son los métodos de backups. ¿Cómo se hacen? Existen varias formas, dependiendo de la base de datos que uses. Los métodos desde el software de gestión de base de datos como MySQL, SQL Server, Oracle, con scripts automáticos, usando herramientas externas como pgadmin, servicios en la nube como Google Cloud, SQL y otros más. Bueno, las medidas que tienes que tomar para que no te sucedan estas son las buenas prácticas. No basta con hacer backups, hay que hacerlos bien. Buenas prácticas se refiere a que tienes que hacer buenos backups periódicamente, guardar copias en lugares diferentes, de manera local o en la nube. Prueba tus backups restaurados. Protege los backups con contraseñas y cifrado. Usa una estrategia 3-2-1. 3 copias, 2 medios, 1 fuera del sitio. En conclusión, los backups no es opcional, es obligatorio. Es la forma más efectiva para proteger tu información. Así que ya sabes, protege tus datos, automatiza los backups y duerme tranquilo. En la siguiente demostración verás cómo se debe hacer un backup de manera correcta. Bueno, aquí ya tenemos la ventana de Kali Linux abierta. Procedemos a abrir la terminal. Y al lado derecho yo tengo un bloc de notas con los comandos que voy a necesitar. Anteriormente tenemos que actualizar la lista de paquetes del sistema. Y posterior, para instalar Postgres, necesitamos el comando sudo apt install en Postgres SQL Country. Procedemos a introducirlo y nos pide la contraseña del sistema. La introducimos para cambiar el usuario a administrador de Postgres. Y posteriormente inicializamos la consola de Postgres. Ya está inicializada para crear la base de datos Sehip Backup. Y la copiamos, la pegamos y nuestra base de datos ya está creada. Procedemos a salir de la consola de Postgres para conectarnos a la base de datos de Sehip Backup para trabajar con ella. Nos conectamos con el siguiente comando, lo copiamos, lo pegamos y vemos que ya estamos conectados a la base de datos.
Posteriormente tenemos que crear las tablas, insertar los datos a las tablas. La tabla se va a llamar ciudadano. Lo copiamos y lo pegamos. Y ya está creada la tabla. Pero están vacías, así que tenemos que insertar los datos. Son 8 datos, yo creo que son suficientes para la demostración. Lo copiamos y lo procedemos a pegar a la terminal. Y vemos que ya están insertados los datos a la tabla ciudadana. Procedemos a salir de la consola. Salimos de la consola y procedemos a salir del usuario para crear el script de backup. Primeramente vamos a crear el archivo nano backup. backupsegip.sh para introducir el script que nos va a generar la copia de seguridad. Ya estamos en el archivo backupsegip. Procedemos a introducir el script. La primera línea tiene el contenido del script. Nos dice el contenido del script. La segunda es el nombre de la base de datos que vamos a respaldar, que es Segip Backup. La tercera nos genera la fecha y la hora copiándolo del sistema operativo. La cuarta línea crea el nombre del archivo del backup con el nombre de la base de datos y la fecha. La quinta es la carpeta donde se guardan los respaldos, que se va a guardar en la carpeta Home, en Usuarios y en la carpeta Backup. La sexta crea la carpeta si no existe. Y copiamos y pegamos. Procedemos a introducir el código para el respaldo, para que se genere el respaldo, y un mensaje que nos diga que se ha generado con éxito. Y ya está hecho nuestro archivo batch. Luego tenemos que dar los permisos correspondientes al script para que se ejecute con normalidad. Esto tenemos que hacerlo fuera del archivo batch. Y ya está generado correctamente nuestro archivo. Procedemos a guardar. Y le damos los respectivos permisos para que se ejecute el script con normalidad.
colocamos el script como usuario normal. Limpiamos la terminal para que se vea mejor. Y le damos los permisos que corresponde. Copiamos. Pegamos. Y ya tienen los permisos. Posteriormente procedemos a hacer el respaldo para ver. Antes tenemos que crear la base de datos de prueba. Copiamos y lo pegamos. Y ya se creó la base de datos. Ahora sí podemos hacer el respaldo de seguridad. Copiamos, pegamos. Pero antes tenemos que colocar la fecha del backup que hicimos o que queremos hacer el respaldo. Haremos un backup de la base de datos rápidamente y nos da la fecha del sistema y la hora. Pues procedemos a hacer el respaldo. Y copiamos la fecha del backup que queremos hacer el respaldo. Y ejecutamos y ya está hecho el respaldo. Ahora tenemos que comprobar que la base de datos ya tiene los datos. Y ingresamos a la base de datos y procedemos a mostrar la tabla con los datos. Y efectivamente se hizo el respaldo. Y muchas gracias por su atención.